¿Sabía usted que hay tres grandes enemigos de la Trinidad y que dos de ellos son bastante fuertes? ¿Cuáles son estos tres enemigos de la Trinidad? Bueno, son tres herejías que son muy antiguas, son posiciones, digámoslo así, teológicas, pero que son bastante antiguas y que en este último tiempo han resucitado. Estos tres puntos de vista son el unitarismo, el modalismo y también el triteísmo. En el unitarismo tenemos la postura teológica que es muy conocida por el famoso Arrio, quien en el 318 después de Cristo comienza a hacerse famoso por sus enseñanzas, donde hasta el día de hoy sectas muy reconocidas enseñan esta postura. ¿Qué es lo que enseñaba Arrio? Bueno, que si él reconocía que existía el Padre y también existía el Hijo. Sin embargo, para él y para muchos arrianos del siglo moderno, Dios el Padre es el único Dios soberano, real y todopoderoso, y que el Hijo, Jesucristo, su Hijo, no es Dios, no comparte la misma divinidad, y que se le puede decir Dios con D minúscula como un título de cortesía, pero que en realidad Jesús no es Dios. Muchas sectas como por ejemplo los TJ, y también en este último tiempo muchos de los que se hacen llamar los de las raíces hebreas, creen esta postura arriana, que por cierto por la iglesia fue condenada como una herejía. Luego, el segundo punto de vista, tenemos el modalismo, también conocido como patripacianismo. Bueno, los máximos exponentes de esta postura teológica es Praxeas, Noeto de Esmirna y también el conocidísimo Sabelio. ¿Qué enseña el modalismo? Para que usted lo entienda en palabras muy, pero muy sencillas. El modalismo es lo que hoy día conocemos como los solo Jesús, o los pentecostales del nombre, o los que siempre hablan del nombre, etcétera, etcétera, etcétera. El modalismo o los solo Jesús enseñan que en persona y esencia hay un solo Dios, pero también una sola persona, no un Dios manifestado en tres personas, como lo cree la Trinidad, o en la doctrina de la Trinidad, los que somos trinitarios. Creen en un solo Dios, en una sola persona que adopta ciertos modos, y estos modos serían Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, creen en una persona con tres manifestaciones, dicho de algún modo. A veces toma la modalidad de Padre, a veces toma la modalidad de Hijo y a veces toma la modalidad de Espíritu Santo, pero sigue siendo uno. Por eso es que se les dice lo solo Jesús, porque es un solo Dios en una sola persona que se viste, se disfraza, se enmascara y representa ciertas personalidades. Y luego finalmente, pero no es tan poderosa como las otras dos herejías que tienen bastante fuerza en nuestro siglo XXI, es lo que se conoce como el triteísmo, que básicamente es creer en tres dioses. Creen en una especie de trinidad, pero no como nosotros lo entendemos, porque ellos creen en el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios y el Espíritu Santo es otro Dios. La Trinidad, mis hermanos queridos, para que se entienda en palabras sencillas, es Dios es un ser manifestado en tres personas. Dios es un ser manifestado en tres personas. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona, pero estas tres personas conforman la unidad y el ser de Dios. No están divididos, son un solo ser, el ser de Dios, que también habita en tres personas. La Iglesia de Cristo siempre ha creído en la Trinidad desde los días de Jesucristo en adelante, aunque no se tenía el concepto muy claro de Trinidad. De hecho, este término comienza a aparecer del siglo III o IV en adelante, pero la Iglesia siempre creyó en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay versículos muy claros que enseñan acerca de la Trinidad, permítame leerle unos cuantos. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 3, verso 16-17, dice: en el bautismo del Señor Jesucristo. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Ahí está Jesús. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí están los tres: Jesús saliendo del agua, el Espíritu descendiendo en forma corporal de paloma y también el Padre que habla de los cielos. Eso es la Trinidad. Lucas capítulo 1 y versículo 35, el anuncio del ángel a María dice así: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, hay una persona, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, ahí está la otra persona hablando de Dios Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí están los tres. En la petición de Jesús que aparece en Juan capítulo 14 versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre, yo, dijo Cristo, una persona, rogaré al Padre, otra persona, y os dará otro consolador, otra persona, para que esté con vosotros para siempre. En la enseñanza de Jesús en Juan capítulo 14 también versículo 26 dice del siguiente modo: mas el Consolador,
el Espíritu Santo, ahí podemos entender que el Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ahí está la otra persona, el Padre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, dijo Cristo, os he dicho. Ahí está la otra persona. En la forma bautismal, en Mateo 28:19, nos enseña a bautizar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. También en la bendición apostólica nosotros vemos esto. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14 dice: y la gracia del Señor Jesucristo, una persona, y el amor de Dios, otra persona, y la comunión del Espíritu Santo, otra persona, sea con todos vosotros. Ahí está la Trinidad. Así podríamos seguir con tantos otros textos bíblicos hasta cansarnos. La Trinidad, mis amados hermanos, está esparcido por toda la Biblia. En el Antiguo y Nuevo Testamento podemos ver muchísimos textos bíblicos, ejemplos, formas y maneras de entender que la Trinidad sí existe. Por supuesto, todos los participantes de esta Trinidad de nuestro Dios tienen su papel y tienen su función. Cada uno se delega una responsabilidad, pero los tres son uno. Bendita Trinidad.